promedio, necesito saber si el promedio de B es menor, entonces pregunto eso. ¿Promedio de B es menor que el promedio de A? Si es sí, podríamos directamente mostrar la salida o guardar, lo ideal sería guardar una variable de salida. Profe, ¿no habría que poner menor o igual? Porque decía que podía ser igual necesito también. saber si es... Sí, pero ¿qué? ¿Me va a responder si es menor? No, no me va a responder si es menor. Yo necesito saber si es menor. ¿Es menor el monto de B? No, es menor. Perdón, es menor. El monto promedio, ¿no? Es menor al de A. Si me dice que no, simplemente lo que se puede hacer es, ahí vemos qué pasa con el igual. El promedio de B no es menor, y acá ya estaría respondida la pregunta, no es menor al de A. Estaría respondida la pregunta si no fuera que está aclarando que pueden ser iguales. Entonces, en ese caso, tenemos que agregar una pregunta más. Promedio de B es igual. Ya sabemos que no es menor, ¿sí? Y la respuesta es no es menor, pero podremos preguntar si son iguales porque me está diciendo pueden ser iguales. Entonces, tomemos el caso en que sean iguales. Y si son iguales, podemos aclarar que son iguales. ¿Sí? Entonces aclaramos que B no es menor, que estamos respondiendo a la primera pregunta, y acá estamos, digamos, aclarando que no es menor porque sí, porque es igual. De última, podemos directamente también decir que los promedios de A son mayores a los de, ya quedó re largo, a los de B. Bueno, lo puse más o menos abreviado porque si no... ¿Estamos? Si yo pregunto, promedio en B, menor o igual, no me estás diciendo si sí es igual, me está diciendo que puede ser menor o igual. Yo necesito saber si es menor o no es menor. Eso es la pregunta, y está preguntando por B. ¿B es menor que A? ¿Sí o no? Bueno, acá le está diciendo que sí, acá le está diciendo que no, y cuando sea no, puede ser que sean iguales o puede ser que A sea mayor. ¿Sí? Entonces estamos respondiendo todas las opciones posibles. En general se va a dar este caso de preguntar que sean iguales cuando tenemos dos opciones, O A o B. Si tuviéramos 3 o 4 opciones, ya medio difícil que pregunten por si son iguales. Sí, escucho. En el caso del falso del último que escribimos, ¿no debería ser los promedios de B son mayores a los de A? O sea, al revés. Los promedios de A son menores, perdón, menores. Menores de B, los promedios son iguales. El monto no es menor. Ah, está bien, me equivoqué acá. Ahí está corregido. Los promedios de A son menores a los de B, exacto. Gracias. Bien, ¿quedó claro este segundo punto? Vamos al último, al que preguntaba qué cosa. ¿A dónde teníamos el PowerPoint? Acá. ¿Hay alguna factura que cumple con una determinada condición? Una factura, ¿sí? Puede ser que ninguna, no sé, pero al menos una. Y lo que pregunta es si sí o no, nada más.
no pregunto otra cosa. Entonces, hay varias formas de responder esto. Una forma, que sería la más apropiada, es usar una especie de bandera también. Y depende de lo que guardemos la bandera, es lo que podemos hacer. A ver, pregunta, ¿hay alguna factura? Una factura menor a 10 pesos. ¿Sí o no? Podríamos crear una variable tipo texto. No sé, que se llame como quieran. Respuesta 3 le podemos llamar, no se me ocurre otra cosa. Como es un tipo bandera, hay que inicializarla. Podríamos inicializarla con la palabra no. Se me ocurrió a mí. Respuesta 3 igual. Porque en principio no hay ninguna. ¿Sí? En principio no hay ninguna factura que sea menor, no sabemos, no hay ninguna. Y en el medio preguntamos, lo voy poniendo arriba para que se vaya viendo más fácil. Preguntamos, monto menor a 10. Esta es la forma, me parece, más rápido de resolver. Monto menor a 10. Si es sí, entonces la respuesta 3 es igual a la palabra sí. Si no, va a seguir pasando por acá y va a quedar en no. Si no hay ninguna. Si hay de las 50 hay 49 o hay 50 que sí son menores, con una sola vez que pase acá es suficiente. Mientras tanto se va a seguir guardando sí en respuesta 3. No le hace nada. Hay una forma de hacerlo un poco más complicado y más correcto todavía, que lo vemos en otra clase, ¿sí? Para no confundir más la cosa. Entonces, monto menor a 10. Si hay un monto, o hay 50 montos, o hay 30 montos menores a 10, va a pasar por acá, se va a transformar esa bandera que decía no en sí, y después podemos simplemente responder esto. ¿Dónde está la salida? Acá. Directamente, respuesta 3, que va a decir sí o no. Va a decir sí hay o no hay. Espacio, para que no se pegue. Sí hay o no hay. ¿Está? ¿Se entendió? La respuesta sí o no va a estar en esta variable que se va a sumar con el texto que sigue. ¿Quedó claro? Profe, ahí hace, pone respuesta 3, coma, espacio y las comillas. Claro, puse este espacio acá. Para que no se amontone la palabra sí o la palabra no con el resto de las palabras, sino va a quedar todo amontonado y no se va a entender nada. Va a quedar pegado. Va a decir, cuando se agregue, va a decir esto. Perdón. Va a quedar así si no le pongo el espacio. Ah, bien. Va a quedar feo. Entonces le ponemos el espacio y la respuesta. ¿Estamos? Profe, otra pregunta. La respuesta 3 la definió como, me perdí en esa Texto. parte, como entero real. Ah, texto, ok. No, como texto. Estoy guardando un sí o un no. ¿A dónde está? Acá. Ahí está, mira. Respuesta Bien, 3 como joya. texto. 3, perdón, como texto. Entonces, en la respuesta 3 de entrada le guardo un no. Si ninguna factura, si ninguna de las 50 facturas es menor a 10, va a pasar siempre por el falso y la respuesta 3 va a tener un guardado un no toda la vida, digamos. Si de casualidad una es menor a 10, entonces con una sola vez que pase por acá se va a transformar en sí.
una forma de hacer que no pase, si hay 50 facturas que son menores a 10, que no pase por acá 50 veces. Que es agregarle a esta pregunta, que es agregar, que esto sería lo más correcto de todo, agregar, si la respuesta 3 es igual a no, y el monto es igual a 10, pasa por acá. Si la respuesta ya es sí, ¿para qué va a pasar de nuevo por este verdadero? Que pase por el falso y siga. ¿Está? Es una forma más, es la forma más óptima, digamos, de resolver este punto. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, no entendí lo último que hizo. Con lo de la respuesta 3. Bien hecho, profe, digamos. ¿Cómo? Perdón, de a uno. Sí, escucho. Bueno, espera. Sí, escuché la primera pregunta y la respondo. Esto que está acá es para no... Si hay 50 facturas que son menores a 10, va a pasar 50 veces acá el vicio. Y es como que pasa de más. Como que hace este proceso 50 veces al vicio. Con que pase una sola vez es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Con esta respuesta no, lo va a pasar una sola vez, la siguiente vez va a ser sí, y cuando pregunte esto, respuesta igual a no, le va a decir falso, va a venir por el falso y no va a volver a ponerle sí dentro de la respuesta 3 que ya tiene un sí. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Es para eso, nada más. No te queda claro, aún podés, en principio, no ponerlo y ver después si empezás a entender cómo viene la mano. Con esto que hicimos al principio es suficiente. Con esto. Con esto ya funciona bien. Ok. Gracias. Bueno, he visto algunos que usan contador en vez de una bandera. Está bien. Si el contador es 0, quiere decir que no hay ninguna, y si es distinto a 0, quiere decir un contador contando la cantidad de respuestas, la cantidad de montos menores a 10. No es necesario contar la cantidad, es necesario saber si sí o no, nada más. Bueno, veamos la prueba de escritorio. ¿Sí? Porque hoy en el... Buenas noches. No, buenas noches. Mira, estoy en clase de informática y la profe tiene internet a leña, así que no entiendo nada. Acá estoy. Silencio. Sí, se te escucha ahora, Beatriz. Bueno, Hubo una gracias. desconexión. Sí, gracias. Sí, justo estaba en eso. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, ya guardé el diagrama de flujo y el PCInt, el pseudocódigo, por las dudas, ya lo tenemos terminadito. Vamos entonces a la prueba de escritorio. Dijimos que la prueba de escritorio, ¿sí? Una columna para cada variable. Acá voy a poner el i, que son las iteraciones, ¿sí? Vamos a empezar con 1, 2, 3. Vamos a hacerlo 5 veces. Disculpe, profe.
Sí, No, está compartido pantalla. gracias. Ahí lo comparto. Esperen un segundo. Gracias por avisar. Bien, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, las iteraciones, el i, voy a agrandar un poquito, las variables de entrada, el número, el tipo y el monto. ¿Qué más teníamos? La variable b, el número mayor, menor, el monto menor y el tipo menor. Esto es para el primer punto. El segundo punto era una QB con un cont P, el AQA con el cont A, para la segunda, el segundo punto, el promedio de A con promedio de B. El tercer punto teníamos simplemente la respuesta 3, ¿sí? Yo lo que lo que estoy haciendo es para achicar los tamaños de las columnas. Me parece que no me olvido de nada. Voy a centrar todo, voy a ponerle bordes a todo. A esto le voy a poner un borde más oscuro y lo voy a poner en negrita para que se remarque. Bueno, vamos, normalmente nos van a dar los datos de entrada. Le voy a poner unas cuantas. El tipo monto, inicializamos las variables contador, acumulador, y la respuesta habíamos inicializado en no. Bien, ¿está? Hasta ahí, vamos. Bueno, trato de traer un segundo, dejo de compartir para ver si estoy compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla. Esto lo quería traer más a la vista, si es que se puede. Si no, vayan viéndolo ustedes desde su... No me deja achicar más todavía. Bueno, si no, lo voy haciendo más o menos de memoria. Lo primero que hacíamos es ingresar los datos de entrada en la iteración 1, ¿sí? Acá está el contador I, son las iteraciones desde para. Siempre tengo una fila para inicializar variables, todas las otras variables quedan así como en blanco, ¿sí? Es que no tienen nada en realidad. Tengo las 5 iteraciones, no me van a pedir nunca que haga 50, a lo sumo en el TP1 le van a pedir 15, 20, nada más. 10, 15, 20, cosas así. En un parcial le van a pedir 5, en un parcialito también puede ser 5 o 3 o 5, más de eso no. Entonces, vamos a la primera parte del diagrama, que era la búsqueda del menor monto. Pregunta, ¿B igual a 0? La primera pregunta dice que sí, entonces el número menor guarda el número de factura, menor, el monto menor guarda el monto, y en tipo menor guarda el tipo. Y B, 1. Eso pasa en la primera. La segunda salida era acumulador. ¿Qué tipo de factura es? Tipo igual a B, dice que no, así que el B queda todo en 0. En el acumulador guarda el monto de la factura de tipo A y en el contador guarda 1. ¿Sí? Acumulador, que era 0, más monto es igual al acumulador A. El acumulador era 0 más monto 100 igual a 100. Guarda 100 en el acumulador A. Contador igual a contador más 1. 0 más 1, 1.
Esto quedan como está. Pregunta. La tercera salida. ¿El monto es menor a 100? Le dice que no. Entonces, la respuesta 3 queda en no. Vamos a la segunda iteración. Cargamos número, tipo y monto. Lo voy a ir marcando para saber dónde voy. Pregunta la primera salida. ¿B igual a 0? Le dice que no. Entonces B queda como está, porque no se hace nada. Pregunta, ¿el monto menor es menor al monto? ¿O monto es menor al monto menor? Monto menor al monto menor. Dice que es falso, entonces todo esto queda como está. Vamos a la segunda salida. El tipo de la factura es igual a B, dice que no, entonces todo lo de B queda como está. Vamos por el falso que dice el AQA es igual a AQA más monto. AQA es 100 más monto 200, queda en 300. Contador A igual a contador A más 1. Contador A es 1 más 1, 2. Estos quedan como están. Pregunta, ¿monto es menor a 10? Le dice que no, entonces la respuesta 3 queda como está originalmente, queda en no. Vamos a la siguiente iteración. A esta, cargamos los tres datos, número, tipo y monto. Primer salida, pregunta, ¿B igual a 0? Dice que no, que es falso. Como dice que es falso, va en la parte falsa donde pregunta, ¿monto es menor a monto menor? El monto menor es 100 y el monto es 50. 50 es menor a 100, le dice que sí. Entonces cambia el número de factura, el monto y el tipo. Segunda salida, promedio, para calcular los promedios. ¿Qué decía? Tipo igual a B, dice que sí, entonces AQB es igual a AQB más monto, el AQB es 0 más monto 50. Contador B igual a contador B más 1, 0 más 1, 1. El AQA y el contador A, como están del otro lado, queda como está, 302. Esto no pasa nada. Pregunta, ¿monto es menor a 10? No, falso. Entonces queda la respuesta 3 como estaba. Perdón, y el B quedaba 1 porque no pasaba por ese lado. Vamos a la siguiente iteración. Primer salida, la parte del menor. Pregunta, ¿B igual a 0? Falso, va por el falso. Entonces el B queda como está. Pregunta, monto menor. Y el monto. ¿Monto es menor que el monto menor? Le dice que sí, que es menor. Entonces se reemplaza la factura, el número de factura, el monto y el tipo. Tipo A. Pregunta, tipo igual a B, le dice falso. En el falso, el B no pasa nada, queda como está. AQA es igual a AQA más monto, entonces queda en 305. Contador A es igual a contador A más 1, queda 2 y 1, 3. Esa para la segunda salida. En la tercera salida, ¿qué pasaba? Preguntábamos si monto es menor a 10, le dice que sí, entonces en respuesta 3 se guarda un sí en vez del no. Volvemos. La última iteración, dijimos que le vamos a hacer en vez de 50, le vamos a hacer a 5. Pregunta B igual a 0, no, falso, va por el lado del falso. Pregunta si el monto es menor al monto menor, le dice falso, entonces todo esto queda como está. Tipo igual a A, verdadero, entonces
perdón, tipo igual a B, verdadero, no lo estoy leyendo, por eso por ahí me equivoco un poco. Tipo igual a B, preguntábamos, es verdadero, entonces AQB es igual a AQB más monto, 50 más 10 es 60. Contador B es igual a contador B más 1, contador B era 1 más 1, 2. Esto quedaba como está. Profe, ahí sería de tipo B, ¿o no? Claro, es de tipo B, por eso le sumamos Por el monto al tipo por B. la columna de tipo men. Tipo men, no. ¿No? Quedó en el anterior, habíamos visto que el monto, Ya, me es quedó, menor perdón, que el perdón. monto B, te da falso, entonces queda esto como estaba en el anterior, ¿sí? Acá pregunta, ¿el monto es menor a 10? Le dice que no es menor a 10. Entonces la respuesta 3 queda como estaba antes, queda en sí. Aviso haber preguntado porque ya estaba en sí. Por eso les decía yo que por ahí lo mejor es, una vez que esté en sí, no volver a preguntar. ¿Sí? Bueno, no tenemos más iteraciones, entonces vamos a la fila, esta última fila que sería la fila de las salidas. ¿Cómo quedan las variables de salida? Las variables de salida quedan de esta forma. No, las variables de salida sería esta. ¿Qué más? Es esta la otra variable de salida. ¿Sí? El número de factura con menor monto es 444, el tipo es A. Podríamos ponerla en color diferente. Las otras variables de salida son prom A y prom B, que lo calculamos acá. El prom A sería 305 dividido 3. ¿Sí? ¿Está bien? El AQA sobre cont A. Y que no es esta la variable de salida. Este es el cálculo. ¿Cuál es la variable de salida? La respuesta que no le pusimos, porque deberíamos haber puesto variable y no pusimos variable. Y el promedio B sería 60 dividido 2. Pregunta, ¿promedio de B mayor que promedio de A? Le dice que no, entonces la respuesta de salida, que no lo hicimos, pero deberíamos haber hecho, es, a ver, voy a traer el diagrama porque no me acuerdo cómo lo habíamos hecho. ¿Cómo habíamos hecho esta parte? Preguntamos, prom P es menor que prom A, le da perdón. Da verdadero, sí, da verdadero, viene por acá, y es este el mensaje que el monto que hay que escribir. El monto promedio de B es menor al de A. Podríamos haberlo hecho en una variable. Lo voy a abreviar un poco. Promedio de P es... Lo voy a abreviar un poquito porque... Bueno, habría que poner el mensaje exacto. Profe, Sí, en una una pregunta. variable que no lo hicimos. Sí, Si no tenemos una variable hecha para eso, ¿lo ponemos en el costadito? claro. Si hay una variable Ok. para eso, sería esta variable. Sería salida 2, por ejemplo, la variable. Entonces, ya lo deberíamos haber hecho acá. En vez de eso, tendremos que haber puesto salida 2 es igual al texto, ese que está ahí. Entiendo, gracias. Se me va la hora. Bueno, deberíamos haberlo guardado ahí. Entonces acá directamente mostramos la salida 2, que no lo hicimos. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Y falta la salida 3, perdón, la última salida, que sería esto. Sería el sí de... ¿Estamos? Profe, me tira un error. Y bueno, habría que ver... Pero le digo porque cuando defino respuesta 3 como no, me dice que la introducción es válida. Está bien definido también como...
En esa árida, más que nada, me dice introducción no válida y está bien definido como una variable tipo texto. No sé qué puede ser. Bueno, fíjate si acá tenés puesto bien la coma y ese tipo de cosas. Fíjate si es una coma lo que has puesto ahí y eso. ¿Sí? Si no, mándamelo por el foro, la duda, y yo te lo veo manda el PCInt o el diagrama de flujo. ¿Sí? Bueno, Así me acordar que es del ejercicio combinado. ¿Estamos? Sí. Cuando tenemos, por ejemplo, un mientras, en la prueba de escritorio, al último, ponemos el valor, o sea, hasta que termine el mientras. Acá sería, porque igual el mientras se te va a ir por estos números, entonces acá sería para, no sé, el número igual a 0, por ejemplo. Sí. Perdón, eso no es un 0. Siempre hay una fila de salidas, ¿sí? Es cuando sale la repetitiva. Okay. ¿Estamos? Chicos, Sí, sí. Hay que continuar con la clase. Después cualquier consulta, mándenla por foro, ¿sí? A las 14 hay clase de consulta, del práctico del TP1, ¿tá? Del grupo del TP1 y si no, para parcial. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Le dejo al ingeniero Cigarán que continúe con la clase. Muchas gracias. Gracias Beatriz. Bueno, yo voy a entonces pasar un mensaje de 1 minuto y medio antes de comenzar la evaluación. Estos son los números de todos los cursos juntos hasta el momento en cuanto a parcialitos, ¿sí? Para que todos tomemos idea cómo estamos. Esto es una especie de foto. No habla ni bien ni mal de ningún curso ni de ningún alumno. Una foto general. De todos los que hemos tomado, algunos rindieron varias veces. Estos no son alumnos, son evaluaciones. Fíjense que tuvimos 61 ausentes, que es el 14% de los que yo llamé, más los voluntarios, y 26% de no aprobados. Eso suma 40%. Obviamente hay muchos que aprobaron y muchos que aprobaron muy bien, ¿cierto? Pregunto, ¿estos números son buenos o malos? ¿Pueden dar lugar a engaño? Por ejemplo, hay mucho más aprobados y muy bien que ausentes y no aprobados. 250 contra 170. ¿Eso puede dar lugar a alguna falla de interpretación? Estos números tienen una trampita, que aquí entran los voluntarios y los que yo llamé. Si lo hiciéramos únicamente para los que yo llamé, darían real que va a ser el parcial. En el parcial no va a haber voluntarios, el parcial rinden todos, salvo los que rindan antes, ¿cierto? Recuerden que hay una evaluación previa donde se pueden inscribir en forma voluntaria. Entonces, si yo únicamente hiciera estos mismos números para los que yo llamo, les doy una muestra nomás. El último lunes que ustedes rindieron, el curso 1 de 6, que no fue el lunes pasado, fue el anterior, yo llamé a 10 personas. Adivinen cuántos aprobaron de los 10. ¿50%? Alguien que tire un número, ¿eh? ¿El 50%? O sea, 5. Bien, otro que estime. 4 personas. 4, más pesimista. Otro. 7. Sí, Optimista. optimista de la vida, sí. 6 personas Sí, debería profe. ser el. Bien, mire, para no decirlo, se los escribo. ¿Está bien? Uno solo, el resto o fue ausente o no aprobó. Esos son los números cuando yo limito el universo únicamente a los que yo llamo. ¿De acuerdo? Bien, listo. Ahora sí voy a darle ingreso a la persona que está llegando ahora. Dejo de compartir
y voy a llamar a los de hoy, ¿sí? Que hoy es con prueba de escritorio incluida. 2 archivos hay que subir. Llamo a Ilión, Carena, Cormic, Cortés Diego, Moros, Moyano Brenda, Núñez Tomás, Rojas Tomás, Rolfo Díaz y Vieites Cebrián. Otra vez, Ailión, Carena, Cormic, Cortés, Moros, Moyano Brenda, Núñez Tomás, Rojas Tomás, Rolfo Díaz y Vieites Cebrián. Esos son los que rinden hoy. Y vamos a cambiar el método, ya nos vamos a aproximar al parcial. Ya no voy a poner el tema en la pantalla como hasta ahora. Ahora el tema va a estar en el link donde se suben los archivos, ¿sí? Si vamos, ahora estoy mostrando el curso de informática, estoy como estudiante, ¿m? Y si ustedes se fijan, ahora hay un link, sí, hay un link para, que dice 1 de 6, link restringido, disponible a partir de las 9:45. ¿Ya son las 9:45? Se pasó, profe, son las 47. Bien, refresco la pantalla y aparece el tema. Hay que refrescar la pantalla. Hago clic acá y acá están los 2 archivos. Acá está el tema, igual que veníamos hasta ahora, el texto, las consignas. Y acá está la prueba de escritorio vacía con los datos de prueba. Ustedes no tienen que inventar datos de prueba. Simplemente este archivo lo bajan y lo abren y leen. Y este archivo lo bajan, lo renombran como 1D6- el apellido y lo suben. Entonces, ¿qué van a subir a hoy? Hoy al link de subida. Van a subir la imagen del diagrama, no ya el PSC. El PSC queda con ustedes. PSC no. La imagen del diagrama, archivo guardar como imagen, y la prueba de escritorio, que en este caso es un archivo de Excel. ¿De acuerdo? Tienen que subir 2 archivos. Profe, si no tenemos Excel, ¿lo podemos subir como PDF a la prueba de escritorio? Sí, no hay problema. Buenísimo. Gracias. No importa en qué soporte sea prueba de escritorio, que se vea la matriz, digamos, ¿cierto? Claro, sí, porque yo tengo el LibreOffice, entonces. Perfecto, me parece muy bien. Buenísimo. Gracias. Nombre de ambos archivos, entonces, 1 de 6, apellido. Como son 2 archivos diferentes, no hay ningún problema. Entonces, recuerden, hoy se sube la imagen del diagrama, la imagen, no el PSC, y la prueba de escritorio en Excel o en PDF, no hay restricciones. Terminamos a las, como dice acá, 10:15. ¿De acuerdo? Como siempre, los que rinden, que son los que yo llamé, más los que se quedan como voluntarios, habilitan cámara, micrófono apagado, cámara, consultas por chat, y aquellos que no tengan cámara, o dicen que no tienen cámara, recuerden que el Zoom me canta si tienen cámara o no, escriben por chat, ¿de acuerdo? Así que adelante. Yo no voy a mostrar hoy el enunciado del ejercicio, ustedes lo van a bajar, porque así va a ser el parcial, ¿de acuerdo? Nos vamos aproximando a las modalidades de parcial. Bueno, a todos los que me dicen, no tengo cámara, no tengo cámara, no manda la cámara, no tengo cámara, recuerden lo que dijimos al principio de la clase. Tienen 3 semanas para conseguirse una cámara o usar el celular probando antes o bajarse la aplicación que el alumno comentó y que estaba en el chat. Voy a ver si la busco y la chateo ahora, la envío en el chat a todos, porque en el parcial es con cámara. El parcial es con cámara. Paso a silencio para